Bienvenidos al programa Tras las Huellas de Jesús. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús. Comenzamos. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para la gloria del Señor. Sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Quiero adorarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. El rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida. Muy buen día, hermanos. Ya estamos en su programa Tras las Huellas de Jesús, con este curso que estamos viendo, que están viendo, no sé cómo decirlo, con Sor Marta, con Sor Rocío del Carmen, que también estuvo acompañándonos durante una ocasión, dos, hablándonos de su testimonio y en otra ocasión compartiéndonos un tema. Seguimos con este curso sobre el discipulado, que ya sabemos que cada uno de ustedes ha estado atentos a esta programación de Tras las Huellas de Jesús. Ya hemos visto los discípulos
hablando del discipulado desde el Antiguo Testamento con Abraham, Moisés y todos aquellos que empezaron la obra de Dios Padre, hasta aquellos que ya estuvieron con Jesús. Empezamos por los discípulos en general, después vimos la historia de Juan, de Mateo, de Pedro, y ahora vamos a continuar con estos discípulos a los cuales el Señor llamó a ese como club más privado que son los apóstoles. Vamos a continuar hoy. Pues mi nombre es Daniel Félix, sean bienvenidos a este programa y gracias por estar con nosotros. Ya saben que para este programa necesitamos tener nuestra Biblia cerca para que vayan corriendo y la tengan en la mano, porque hoy vamos a ocuparla mucho. Pues pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono el 608-3652 para que llamen aquí, estamos totalmente en vivo y para que estén haciendo sus preguntas, comentarios, sugerencias. Si tú eres teólogo y estás del otro lado, pues dinos también lo que tú sabes. Así que para que no se duerma de la cabina exactamente, porque luego decimos vamos a corte y lo tenemos que despertar. Así que para que no se duerma, llámanos al 608-3652. A los que estén ahí al lado de la radio, en el internet, a cualquiera que esté escuchando, pues llámenos, contáctenos también por el Facebook de Koinonia Informa, cualquiera de los medios de comunicación. Contacten, manden sus saludos y estén muy atentos a esta programación de Koinonia Radio. Pues vamos a comenzar, hermanos, pero para comenzar vamos a ponernos primeramente en las manos del Señor para que Él nos dé la gracia de escucharlo, la gracia de poder estar muy atentos a su palabra, la gracia de poder entender lo que el Señor nos quiere decir, la gracia de ser discípulos, precisamente porque es lo que estamos viendo, el discipulado. Que el Señor nos dé la gracia de ser discípulos, que el Señor nos dé la gracia de comportarnos como discípulos, de escucharlo como discípulos, que el Señor nos dé la gracia de poder abrir nuestro corazón a su palabra. Así como dice el Evangelio, que Él se sentaba en el monte y sus discípulos lo rodeaban, así hoy estemos rodeándolo a Él. Y que el Señor nos hable y nosotros podamos escucharlo. Pues vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues te damos gracias, Señor, por este día que nos has concedido. Te damos gracias por cada una de las cosas que nos has otorgado, buenas y malas, pues sabemos que todo pasa para bien de los que tú amas. Te damos gracias por cada una de las bendiciones que has derramado, aquellas que han sido buenas para nuestra vida, aquellas que a lo mejor sentimos que no han sido buenas. Sabemos que todas tus bendiciones valen, pero no todas brillan. Gracias, Señor, por esa bendición de ser llamados por ti, porque sabemos que tú nos has llamado, nos has escogido a cada uno de nosotros, nos has mirado, nos estás escogiendo y llamado para un plan perfecto que solamente tú conoces, que tú has trazado. Gracias, Señor, por cada una de las bendiciones, por la bendición de la vida, por la bendición de la vocación, por la bendición de cada una de las bendiciones que tú has otorgado a esta vida, que has otorgado a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias también por la bendición de Koinonia Radio. Gracias por la bendición de la evangelización. Gracias por la bendición de la arquidiócesis. Gracias, Señor, por la bendición de los que nos escuchan. Gracias, Señor, gracias. Te damos gracias por todo y te pedimos que sigas sellando con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo todo este lugar, los micrófonos, computadoras, todo quede sellado con tu sangre. Que nosotros, Señor, seamos capaces de escucharte, de reconocer tu voz, que nosotros seamos capaces de anidar en nuestro corazón tus palabras y que esas palabras produzcan mucho fruto. Señor, te pedimos que nos des la gracia de imitarte, de ser tus discípulos, que nos dé la gracia de conocerte, seguirte y amarte. Danos la gracia, Señor, de ser cada vez más como tú, de cristificarnos. Todo esto lo pedimos, Padre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, por su cruz, su resurrección, toda su pasión. Todo esto lo pedimos por intercesión de María Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues
Empecemos con este programa, hermanos. Vamos a hablar hoy de 3 personajes muy importantes que a lo mejor pasan desapercibidos, pero son igual de importantes para la iglesia, ya que pues todos tuvieron una gran relevancia en la historia, en la tradición de la iglesia, pero a lo mejor los evangelios solo nos hablan poquito de ciertos personajes, pero ellos también han sido muy importantes. Vamos a hablar un poquito de su llamado y de su personalidad. Hoy vamos a hablar primeramente de Andrés, de Felipe y de Bartolomé, o tal vez conocido como Natanael. Algunos dicen Natanael, otros dicen Bartolomé, pero no se preocupe, es el mismo. Dicen ¿cómo dicen? Es la misma gata pero revolcada, algo así dicen. Es lo mismo, así que usted no se preocupe si dicen, ahí su Biblia dice, uy, no, aquí dice Natanael. No se preocupe, no es de los testigos de Jehová, ahí está igual, no se preocupe. Estamos hablando de la misma persona. Ahora para hablar de estos 3 personajes que fueron apóstoles, ellos 3 fueron apóstoles, fueron del grupo de los 12, vamos a dirigirnos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 35 en adelante. Vamos a irnos a este Evangelio. Antes de irnos a corte, pues vamos a leer el Evangelio que dice: Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo: He ahí el Cordero de Dios. Al oírle hablar así, los 2 discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les preguntó: ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Le respondió: Venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10:00. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues vamos a ir a un pequeño corte para hablar ahorita de nuestro querido apóstol Andrés. Y ahorita regresamos con tu programa Tras las Huellas de Jesús. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Tras las Huellas de Jesús. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las Huellas de Jesús está de regreso.
Bueno, ya estamos aquí de regreso. Estamos de regreso en su programa Tras las Huellas de Jesús, hermanos, compartiendo sobre lo que es la historia de los tres apóstoles, Andrés, Felipe y Bartolomé, o también llamado Natanael. Vamos a volver a leer este pequeño pasaje del Evangelio de San Juan, donde se narra la vocación, el llamado del apóstol Andrés. Dice San Juan, capítulo 1, versículo 35 en adelante. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo: «He ahí el Cordero de Dios». Al oírle hablar así, los 2 discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les preguntó: «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron: «Rabí», que quiere decir maestro, «¿dónde vives?». Le respondieron: «Venid y lo veréis». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí el Evangelio de San Juan nos narra la vocación precisamente de él, de Juan el Evangelista, y del otro discípulo de Juan el Bautista, que era Andrés. ¿Quién era Andrés? Andrés era el hermano de Simón Pedro, nacidos en Betsaida. La escritura no nos menciona quién era el mayor, quién era el menor. Eran hijos de Jonás, de un hombre llamado Jonás, pescadores ambos. Es verdaderamente un llamado muy especial el que reciben estos dos, tanto Juan como Andrés. ¿Por qué? Porque es un llamado único. Vemos en los pasajes que a varios el Señor les llama: sígueme, sígueme, sígueme. Sin embargo, a ellos hay una expresión única. Hay una expresión única con ellos. Una expresión que debemos de valorar y que debemos de meditar mucho. Dice: Jesús se volvió y al ver que le seguían les preguntó: ¿qué buscáis? Primeramente miramos que la actitud del discípulo, de los 2 discípulos, entre ellos Andrés, es la iniciativa de salir al encuentro. Un discípulo, hermano, hermana, una discípula, sale al encuentro, tiene iniciativa, tiene diligencia. Un discípulo, una discípula, se mueve y busca a su maestro. No es alguien que se queda sentado, no es alguien que está esperando que su maestro lo llame, no es alguien que está esperando a que su maestro le diga qué tiene que hacer, sino que él se mueve, él busca. Y Jesús precisamente les pregunta: ¿qué buscan? ¿Qué buscáis? Es algo muy importante que tengamos claro esto, hermanos. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? Porque a lo mejor no encontramos nada porque no sabemos ni siquiera qué estamos buscando. Si yo ahorita los traigo a cabina y les digo: busquen, se pueden poner a buscar. Y me van a traer, no sé, una pluma, me van a traer a Mr. Fish, me van a traer una computadora. Y yo les voy a decir: no. Pues dinos qué buscar. Exacto. A lo mejor no encuentras nada porque no sabes ni siquiera qué estás buscando. ¿Cómo vas a encontrar algo si ni siquiera sabes lo que buscas? Esta primer pregunta del maestro a sus discípulos es importante en la vocación de cualquiera. En la vocación de un matrimonio, en la vocación de la vida religiosa, del religioso, del sacerdote, del soltero. Tú que estás llamado a esa vocación, a ser discípulo del maestro, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Realmente estás buscando al maestro? O si estás buscando al maestro, ¿qué estás queriendo encontrar en él? Hermano, ¿qué estás buscando en tu vida? ¿Qué estás buscando en tu vida? ¿Realmente estás buscando algo? Andamos nada más para donde apunte el guarache, como dicen algunos. A ver, caminar y a lo mejor nuestra vida realmente no está teniendo ningún sentido, tomando decisiones las que se nos presenten. No, pues llegó esto, pues tómalo. No, hermano, la vida no se vive así, se vive con discernimiento. La vida se vive con planeación. La vida se vive con oración, buscando la voluntad del Señor. Y es importante esa pregunta: ¿realmente qué estás buscando? Es el Señor el que se voltea y los encara, porque se está dando cuenta que lo están siguiendo.
Se está dando cuenta que hay alguien que está yendo tras él. Y Jesús se voltea y les dice, a ver, ¿qué buscan? A lo mejor son malhechores, a lo mejor son asaltantes. ¿Qué buscan? Y la respuesta, Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? El discípulo, aquel que quiere conocer al Maestro, quiere conocer su hogar, quiere entrar hasta su hogar. No solamente es ir a escucharlo, no solamente es ir a sentarse con él, no solamente es eso, hermano. El discípulo real, enamorado, quiere entrar hasta lo más profundo de su vida, hasta el interior de su corazón. El discípulo real no descansa hasta estar dentro del corazón de su Maestro, dentro de su corazón. Dice San Agustín, nos creaste para ti, y nuestro corazón no descansará hasta que esté en ti. Y es verdad, es verdad. Tu corazón, hermano, tu corazón, hermana, no va a descansar hasta el día en que tú estés cumpliendo el plan para el que el Señor te ha creado. Tu corazón va a seguir revoloteando hasta que estés cumpliendo la voluntad de aquel que te pensó, la voluntad de aquel que te imaginó, que te soñó. Ese plan perfecto de Dios es precisamente porque te ama, porque te pensó así, feliz. Dice San Juan 23, fuimos creados para ser felices. Y ese es el plan del Señor, ser felices. Jesús les dice, vengan y lo verán. Esa es la invitación del Maestro. Ven y conocerás mi corazón. Ven y conocerás mi vida. Ven y conocerás lo que yo quiero para ti. Y dice al final, eran como las 4 de la tarde. Así es el encuentro con el Señor. Jamás se olvida. Jamás se olvida. Sabemos que fue en un momento exacto. Porque en nuestra vida el Señor brilla. Y sabemos cuándo y dónde y cómo pasó. Ahorita regresamos a su programa Tras las huellas de Jesús. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Tras las huellas de Jesús. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este próximo 7 de marzo en punto de las 9 de la mañana en Restaurant La Escondida. Invitado especial, Padre Arcadio Ávila, con un tema dirigido a la mujer. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate, tenemos nueva línea telefónica 608-3652, 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. «15 años marchando por la vida, la paz y la justicia». La Arquidiócesis de Tijuana te invita a elevar un canto a la vida. Este próximo 8 de marzo, en punto de las 8:30 de la mañana, en la calle Manuel Doblado, aledaña al ex toreo de Tijuana. Llegaremos al auditorio municipal y celebraremos la Santa Misa, presidida por el excelentísimo señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. Asiste con tu familia, con playeras blancas y globos blancos. La vida es valiosa, debemos estar agradecidos con Dios y que naturalmente empieza desde el vientre materno. La vida, la paz y la justicia, una tarea de todos.
La Iglesia acepta los nuevos retos que le presentan la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana, los martes a las 8 de la noche por Koinonia Radio y por www.tjcatólico.com. Sueños en mi camino, recuerdos que me acompañan. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Manos a Él, canta y alaba al Señor tu Dios, canta y alaba al Señor tu Rey, que se ha vestido de fiesta.
el Señor, bendita sea mi roca. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Amén, 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 amén. Alégrate. Pues estamos de regreso a su programa Tras las Huellas de Jesús, hermanos. Ya estamos aquí. Continuamos con nuestro tema del día de hoy. Estamos hablando, como ya hemos mencionado en el primer segmento, de la vida de 3 de los apóstoles del grupo que Jesús eligió, de los 12, que son Andrés, Felipe, Bartolomé o Natanael, como sea que lo llame su versión. Ya hablamos un poquito de lo que es la vocación de Andrés, el llamado que Jesús le hace a estos 2 discípulos, que eran Andrés y Juan, y cómo el Señor los confronta y cómo les dice, pues, ¿qué buscan? Díganme en serio lo que están buscando. Y ellos le dicen, pues, tu casa, Señor, nomás dinos dónde vives. ¿Te vamos a ir a asaltar? Ah, cierto, ¿no? Sino que buscan el lugar donde el Señor se reside, su morada. Vamos a tomar entonces ahora el versículo 43, y dice: al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea y encontró a Felipe. Jesús le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, del pueblo de Andrés y Pedro. Palabra de Dios. Dice, aquí nos comenta el Evangelio de San Juan. Me llama mucho la atención. Ahorita estaba leyendo un poquito sobre la historia del apóstol Felipe, que él era del pueblo precisamente de Galilea. Al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea. Jesús en sus primeros días de apostolado, por así decirlo, él elige a los discípulos, va encontrándose con cada uno de ellos y comienza a llamarlos. Y me llama mucho la atención que dice que al día siguiente fue Jesús quien quiso partir a Galilea, precisamente donde vivía Felipe, donde residía. Hermano, que el Señor esté pasando por tu vida no es ninguna coincidencia. Que el Señor te esté llamando no es algo que se le ocurrió ahorita de la nada. El Señor ha querido llamarte. El Señor ha querido pasar por tu Galilea. El Señor ha querido pasar por tu vida. El Señor quiso partir a tu vida, partir hacia ti. Él sabía, seguramente sabía que ahí estaba Felipe. Él seguramente sabía que se iba a encontrar con él. Él seguramente sabía que Felipe iba a estar en el camino de Galilea. Sabía que era un Galileo. Y el Señor ha querido partir para allá, para encontrarse con él cara a cara, encontrárselo y decirle: sígueme. Hermano, no sientas que esta llamada que el Señor te está haciendo en tu vida es una simple coincidencia. No sientas que esta llamada que el Señor está tocando a tu corazón, esta llamada que te está haciendo a ser su discípulo, a seguirlo, esta llamada que te está invitando a dar más, a empujarte, a lanzarte el mar, a navegar mar adentro, no es una coincidencia, no es algo que está pasando solamente. No es algo que solamente está pasando de la nada. Es el Señor quien ha querido pasar por tu vida. No es una coincidencia. Es el Señor quien quiere llamar tu vida. Es Él que quiere acercarse y decirte: sígueme, sígueme. Y la respuesta es libre. Yo pienso, ¿por qué cada que el Evangelio nos menciona que les dice a los discípulos: ven y sígueme, o sígueme, nunca el Evangelio menciona que le respondieron que sí? Obviamente le respondieron que sí. Pero ¿por qué el Evangelio no dice que sí? Sí, Señor. Es muy probable que le hayan dicho: maestro, sí. Claro, maestro. Y yo pienso, pues, ¿por qué no dice nada? Porque el Señor no nos quiere manipular. El Señor no nos quiere decir:
Esto es lo que tienes que hacer. El Señor no trabaja así, hermano. El Señor quiere que seas libre. Quiere que tu respuesta sea libre. Tú eres Felipe. Tú eres Felipe al que el Señor le está diciendo sígueme. Y tu respuesta, tú la sabrás. Solamente tú la sabrás. Tú eres el que pone ese sí o ese no en este versículo. Eres libre también de decir que no. Eres libre de decirle al Señor, espérame un rato. Pero el Señor va a seguir insistiendo. El Señor va a seguir diciendo, sígueme. Y tú, Felipe, Juana, María, Pedro, Pablo, quien seas. Tú que estás escuchando, tú que estás atrás de una computadora, tú que estás viendo un programa grabado a lo mejor. Tú eres Felipe, al que el Señor está llamando. Y tú eres el que está siendo responsable de tu propia respuesta. Esa es tu realidad, hermano. El Señor llama y parte a Galilea. Galilea es tu vida, Galilea es tu casa. Galilea es tu situación, Galilea es tu historia. Galilea es tus planes, Galilea es tus proyectos, Galilea es todo lo que tú has querido para tu propia vida. Esa es tu Galilea. Esa es tu Galilea. Y el Señor quiere llegar a esa Galilea y decir, ¿sabes qué? Sal de Galilea, vámonos a predicar. Esto no es para ti. Porque yo tengo un plan perfecto. Y está más allá de Galilea. Hermano, ¿por qué te quedas en Galilea cuando puedes ir a recorrer toda Jerusalén? ¿Para qué? Sigue el plan del Señor. Ahorita regresamos a tu programa Tras las Huellas de Jesús. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Tras las Huellas de Jesús. Soy Rafael Romo Muñoz, tu arzobispo de esta Iglesia Católica de Tijuana. Te acompañamos siempre en toda tu jornada. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonía Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Koinonía Radio, nueva línea telefónica. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las Huellas de Jesús está de regreso. Que tu vida es un reflejo de su amor.
puedes hoy cambiar este mundo irreal. Tú lo puedes transformar. Toma el reto y ya verás. Él no se detendrá y no te dejará. Solo tienes que luchar y su fuerza Él te dará. Cada día al despertar veo un caos sin igual. Todo esto es irreal. Ahora todo ya es normal. Lo que antes era mal, pues se ve tan natural. Es tan fácil confundir el azúcar con la sal. Serás un robot que siempre sigue a los demás, o serás el que va con la corriente a ser igual. O pondrás tu mirada en aquel que puede hacer que tu vida sea un reflejo de su amor. Tú puedes hoy cambiar este mundo irreal. Tú lo puedes transformar. Toma el reto y ya verás. Él no se detendrá y no te dejará. Solo tienes que luchar. Ya estamos de regreso en su programa Tras las Huellas de Jesús, hermanos. Sean bienvenidos a ya nuestro último segmento. Ya nos andamos despidiendo, pero ahora vamos a hablar de la vocación, el llamado del apóstol Bartolomé o Natanael. Cualquiera de los dos es una buena definición. Algunas Biblias dicen Natanael, algunas Biblias dicen Bartolomé. Entonces, pues hablamos de lo mismo. Para eso nos vamos a ubicar en el versículo 45 en adelante. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael: ¿de Nazaret puede haber cosas buenas? Le dijo Felipe: ven y lo verás. Cuando lo vio Jesús que se acercaba, dijo de él: ahí tenéis un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿de qué me conoces? Respondió Jesús: te vi cuando estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos una característica muy especial en el llamado y la vocación de Natanael. ¿Cuál es? Que es el primero que es llamado a ser discípulo de Jesús sin ser llamado directamente por Jesús. Vemos que aquel que lo invita es Felipe. Dice: Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés. Felipe es aquel que le lleva la noticia. A lo mejor, hermano, no sé, tú que me estás escuchando, no esperes que a lo mejor el Señor te va a hacer sentir algo. No esperes que el Señor te va a revelar lo que tienes que hacer. No esperes que va a bajar San Gabriel y te va a decir lo que tienes que hacer. No. A lo mejor el Señor te está mandando mensajitos a través de los demás. El Señor, Él tiene tan misteriosas formas de hablar. Muy misteriosas formas de hablar. A través de muchas cosas, a través de muchas personas. A lo mejor tú eres Natanael y hay algún Felipe que tiene mucho tiempo diciéndote: ven y sigue al Señor. Hemos encontrado al Señor. Ven y síguelo. A lo mejor tienes varios Felipes, a lo mejor no nomás uno, sino a lo mejor varios Felipes que te están guiando. Y hay que agradecer por esos Felipes que nos están ayudando a discernir la voluntad del Señor, que nos están empujando. Hay gente que como Andrés no necesitan empujo. No necesitan, ellos toman la iniciativa y dicen: ¿saben qué? Voy a ir a tal lado, voy a ir así, 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 y ajá. Y hay quien no.
Hay quien necesita empujón. Hay quien le deben de decir, hey, para acá, hey, para acá. Pero así es la viña del Señor. Y no está mal. No todos nacieron a lo mejor para ser líderes. Como Andrés. A Andrés se le nota el liderazgo. Luego, la iniciativa. Y a Natanael le llega esa noticia. Hoy hemos encontrado al Señor. Y es muy interesante su respuesta. ¿De Nazaret puede haber cosas buenas? A lo mejor, hermano, el Señor está tocando tu vida para estar al frente de algún ministerio, para estar al frente de alguna comunidad, para seguirlo en la vida religiosa, para seguirlo en la soltería, en el sacerdocio. Y es la pregunta que tal vez tú te estás haciendo. ¿De mí pueden salir cosas buenas? ¿De mi Nazaret pueden salir cosas buenas? Muchas veces a lo mejor por eso no queremos seguir al Señor. Porque pensamos, ¿yo qué puedo dar? ¿Qué puedo hacer yo? O a lo mejor seguimos con lo, pero ¿y después de todo lo que hice? Después de tanto pecado, ¿en serio de mi Nazaret pueden salir cosas buenas? Pero hermano, de tu Nazaret, el Señor puede hacer grandes milagros. De tu Nazaret, el Señor puede hacer grandes cosas. Solamente es que tú le pongas esa Nazaret en sus manos. En el nombre de Jesús te lo digo, hermano. En el nombre de Jesús. No importa tu historia. No importa tu vida. No importa lo que hayas pasado. No importa. Dice San Agustín, los santos tienen pasado y los pecadores tienen futuro. Y es verdad. Es verdad. No importa si de Nazaret no pueden salir cosas buenas, porque el Señor puede convertir eso malo en muchas cosas buenas. Y el Señor puede transformarlo. No dejes que esas voces de tu conciencia te detengan. Cállalas, en el nombre de Jesús, cállalas. Calla esas voces, porque el Señor de tu Nazaret puede producir mucho fruto. Puede producir mucho fruto. Dice más adelante que cuando Jesús lo vio, Él dijo, ahí tenéis a un israelita que de verdad en quien no hay engaño. Jesús lo conoce, así como te conoce a ti, así como me conoce a mí. Él sabe que yo soy un tijuanense en quien no hay engaño. Ah, no es cierto. Bueno, no es verdad, ¿eh? Pero en serio, Él conoce si en mí hay engaño, si en mí no hay engaño, si yo soy enojón, si yo... Mira, hermano, no te quieras poner bolsa enfrente del Señor. Tiene rayos láser, puede mirar atrás de esa bolsa, puede mirar atrás de tus máscaras. El Señor es fascinante y desconcertante. Con Él no hay máscaras. Las máscaras ante Él se caen. Él conocía lo que era Natanael. Él conocía lo que él verdaderamente tenía en su corazón. Sabía que él vivía en la verdad, que no había engaño. Y Él sabe lo que hay en tu corazón. Conoce verdaderamente tu vida. No trates de aparentar otra cosa. No trates de aparentar frente a Él algo que no eres. Porque el Señor conoce realmente tu vida. El Señor la conoce. No necesitas darle explicaciones. Dice el Salmo, antes de pronunciar palabra ya conoces toda la frase. Y es real, hermanos. El Señor la conoce. Dice que Natanael le dijo, ¿de qué me conoces? Y respondió Jesús, te vi cuando estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara. El Señor vio a Natanael antes de que Felipe lo llamara. O sea que Felipe solamente fue un instrumento para llamar a Natanael. Así que el Señor realmente estaba llamando a Natanael a través de Felipe. Y lo vio desde antes que estuviera debajo de la higuera. Y te aseguro que desde antes que estuviera en la ciudad de Betsaida. Y lo vio desde años. Porque Él conocía a Natanael, conoce a Natanael. Él conoce tu vida, hermano. Volvemos a lo mismo de hace rato. No es una coincidencia el llamado que Dios te está haciendo. Él conoce.
Y si tú estás teniendo un llamado a la vida consagrada, a la vida religiosa, como religiosa, religioso, sacerdote, tu corazón está sellado. Dice el Cantar de los Cantares, pusiste un sello en mi corazón. Y si tu corazón está sellado, hermano, lo siento, pero ya no hay de vuelta. Ya no hay vuelta atrás. Ese sello te va a arder. Te va a arder día y noche hasta que tu corazón esté en paz en los brazos del Señor. Porque ese sello fue depositado desde el seno de tu madre. Y desde el seno de tu madre hasta que estemos con el Señor. Ese fuego arde. Arde totalmente. Esta fue la historia de Andrés, Felipe y Natanael. Y espero que el Señor nos siga hablando a través de sus apóstoles y a través de los discípulos que Él llamó. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en su programa Tras las Huellas de Jesús. Nos vemos luego. Que Dios te bendiga. Gracias por habernos permitido compartir este tiempo contigo. Te esperamos en la siguiente emisión de Tras las Huellas de Jesús, a través de Koinonia Media, estación católica de la Arquidiócesis de Tijuana. El Señor no deja de llamar en todas las edades de la vida, para compartir su misión y servir a la Iglesia, la cual es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales. Dios les bendiga y hasta la próxima emisión. Koinonia Media, alzando la voz para evangelizar. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para gloria del Señor. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.